¿En qué poquitos hay? Solo hay 38. ¿Será que se confiaron de que no iba a haber contraseña hoy? Seguramente. Prácticamente la mitad del aula. Aunque creo que también hay algunos que están en conferencia. Pero creo que solo una se ha reportado al respecto. Pero bueno, ya van 41. Va subiendo. La palabra ventana, jóvenes, para el día de hoy. Bien, voy a compartir la diapositiva. Lo que estamos viendo es pues parte de lo que la iglesia va a ir perdiendo dentro de la reforma liberal. En el libro de Guillermo Varela también hay una frase bastante polémica, que la quiero incluir aquí también como uno de los impactos de la reforma liberal, que es que al proclamar la libertad de culto, se equipara el error con la verdad. No sé de qué religión será Arévalo, pero para él, por lo menos, la religión cristiana, ¿verdad? Y especialmente en este caso, pues la católica, contiene la verdad y al dejar libertad de culto, pues se permite que entre cualquier otro tipo de ideología y doctrina. Y de hecho, como platicaba el día de ayer, pues las sectas prácticamente ya han llegado a diferentes lugares. Hay que recordar también, ¿verdad? El por qué el tema de las sectas es un tema que puede preocupar a la población. Porque como claramente no todas las sectas están bien enraizadas a un tronco original, que puede ser una sana doctrina, pueden generar evidentemente un fanatismo que puede engendrar tarde o temprano o el engaño constante de los miembros mismos de ese grupo, ¿verdad? El mal uso de la autoridad para poder, obviamente, utilizar mal a las personas, violar sus derechos, quitarles sus bienes o incluso, ¿verdad? Como el caso de que mencionamos ayer, hasta quitarle la vida. Entonces, esa situación debe preocupar siempre a la sociedad, ¿verdad? Y debe ser un tema también de vigilancia. Por otro lado, se establece el matrimonio civil y el divorcio. Ya estaba, desde la época Morazán, hubo ese intento de hacerlo permanente como algo ya oficial, pero poco a poco va tomando fuerza hasta que la reforma liberal prácticamente se deja establecido hasta como lo comprendemos por hoy en día. Por otro lado, la creación del registro civil, ¿verdad? Esta es una de las cédulas del año 62, parece pasaporte, pero era la cédula de ese momento. ¿Verdad? Anteriormente casi solo pasaporte de lo que se extendía prácticamente como a manera de cédula. Hoy han querido ser más sintéticos. Después de la reforma liberal, pues hubo una consecución de poder que no fue nada fácil. Hubo bastantes revoluciones en medio de cada uno de los traspasos de poder. Podemos ver que después de que se condena a Medina, pues el Consejo de Ministros va a llegar a colocar a general Luis Bográn, quien va a estar gobernando por dos periodos consecutivos, desde 1883 hasta 1891. Después de esto, obviamente, ya cuando se instaura una dictadura con él, entonces, de doble periodo electoral, se van a las revoluciones, ¿verdad? Y claramente, Justo Rufino Barrios seguía ahí por el lado de Guatemala, influyendo sobre el tema de hondureño. Inician las revoluciones, ¿verdad? Luego se van a elecciones y nombran a Domingo Vázquez, que va a ser el 11º presidente constitucional de 1893 a 1894. Luego de ello, vuelven otra vez a una segunda revolución para quitarlo del poder y por último dejan a Policarpo Bonilla, quien llegaría de 1894 a 1899 como el 12º presidente constitucional. Y con Bonilla pues comienza una historia un poco diferente, porque él va a ser el fundador del Partido Liberal de Honduras. Entonces comienza aquella ideología que venía dándose en la mente de los ciudadanos a forjarse a manera de partido, ¿verdad? A partir de ese momento. Es el primer partido de la República de este país, ¿verdad? Primer partido. Firmó el Pacto de Amapala. Les comento que el Pacto de Amapala fue un intento de unión entre Nicaragua, Honduras y El Salvador. Habían intentado pues formar una nueva república federal, intentando a ver si podían recuperar todo lo que anteriormente tenían, ¿verdad? Se pactó el 20 de julio de 1895, ¿verdad? Y se dejó ese pacto de Mapala, se dejó estipulado que la capital, o mejor dicho, el distrito central o federal sería básicamente Amapala, ¿verdad? Claramente es una ubicación geográfica estratégica para mantener la buena comunicación entre los tres países, ¿verdad? También podría haberse, bueno, en este caso es el único punto en el cual los tres países coinciden,
¿verdad? Así como en cierto momento se ha considerado también para la época del trifinio, o Guatemala, Honduras, El Salvador, ¿verdad? Considerado Cotepeque. Eh, Claramente comienza esta federación, esta república mayor de Centroamérica, se le llamó, Significado, ¿cuál es la clave? es la palabra ventana, es la palabra ventana. Y va a estar solamente 3 años funcionando esta pequeña federación, ¿verdad? De 1895 a 1898. La capital, como le digo, es Amapala y esa es la bandera y el escudo, ¿verdad? Al final no pudo durar porque claramente ascendió un nuevo presidente salvadoreño que ya no quiso mantener la unión. En ese caso, el presidente Tomás Regalado prácticamente da por abolida esta unificación. En cuanto al periodo presidencial de Policarpo Bonilla, pues va a quedarse varios periodos de manera consecutiva. La primera vez llega como ministro de Regobernación, se va a quedar como presidente de facto del 84, 1894 a 1800, el mismo año prácticamente, y después otra vez de facto en un segundo periodo electoral, ¿verdad? En un segundo periodo de gobierno, perdón, y por último que se queda como diputado de Copán. Ese es básicamente el trabajo que él realiza. A nivel de el trato con Estados Unidos, bueno, tuvo varias relaciones internacionales. Con Estados Unidos tenía muy buenas relaciones, pero eso le va a llevar a tener muy mala fama, porque algunos van a considerar que era demasiado servil a Estados Unidos. Además tuvo relaciones con Nicaragua, ¿verdad? Un poco de conflictos también por ahí con Inglaterra. Y con Inglaterra, pues la guerra que hubo se debía a que Inglaterra había mandado cerca de 8.000 soldados para invadir primero Honduras como punto de llegada estratégica, pero la idea era pasar por Guatemala, por tierra firme, y subir hasta Belice para hacer la guerra contra Belice. No, quizás no podían entrar por el lado marítimo, entonces decidieron entrar por el lado de Honduras. Claramente esa guerra duró muy poco, solamente va a durar de 1899, ¿verdad? A 1800, bueno, 1898 a 1899. Honduras claramente va a salir al frente. En ese momento sobresale el general Terencio Sierra como uno de los que va a enfrentarse a las fuerzas de Inglaterra. Le van a lograr dar captura al comandante de las fuerzas británicas, ¿verdad? Y una vez que tienen ya en sus manos al principal, empiezan las negociaciones. Hubo un bajón de internet. Estoy como jóvenes que hubo un bajón de internet. Permítame un segundito. Bien, les comparto pantalla nuevamente. Si vuelve a haber otro bajón, me voy a conectar a la red de internet de telefonía, porque estoy con el wifi de la casa, ¿verdad? Espero que no haya dificultad. Ayer, no sé por qué también hubo a esta misma hora una dificultad. Bien, prosiguiendo, les decía entonces que una vez que capturan al comandante de las fuerzas británicas, que ahí sale Terencio Sierra como uno de los principales comandantes por el lado de Honduras, ¿verdad? Comandante el general Terencio Sierra, entonces empiezan las negociaciones. Y en la negociación que llegan a tener con Inglaterra, llegan a 3 acuerdos. Lo primero era lo lógico, que era pedirle a Inglaterra que se disculpara diplomáticamente por lo que hizo en Honduras. Tener que entrar a tierra hondureña sin tener nada que ver con el conflicto de allá. Entonces le pide que pida disculpas al gobierno, además le pide que indemnice a las familias que sufrieron los daños de la guerra, ¿verdad? Y además que indemnice también los daños públicos, es decir, que los daños causados por el ejército, que también pague por todo ello. ¿Respondería Inglaterra a esta solicitud? Sí, al final Inglaterra pues accedió, ¿verdad? Le da todo lo que el gobierno realmente pidió y al final de cuentas pues llegan a tener buenas relaciones con Honduras en adelante. Hasta el día de hoy seguimos con muy buenas relaciones con Inglaterra. Así que básicamente esa guerra duró, ¿verdad? Poquito tiempo. Claramente en todo ello pudo haber habido mucho sufrimiento. El desarrollo del conflicto, pues se supone que fue una de las guerras difíciles, porque también dañó muchísimo la infraestructura del país, sobre todo el lado norte. La lucha fue bastante intensa, fue muy devastadora y por esa razón, ¿verdad? Le solicitan también la colaboración a Inglaterra para resarcir los daños. En cuanto a la consecución del poder, después de que está Policarpo Bonilla, van a iniciar nuevamente elecciones en el país y van a elegir a Terencio Sierra. Era de esperarse que el comandante que libera Honduras pues ganara popularidad. Así que lo llevan prácticamente a la presidencia
Otra vez me sale aquí el letrerito de conexión inestable. Yo creo que me voy a tener que trasladar a la otra red. Permítame un segundito. No vaya a ser que se vaya el internet muy a menudo. Me voy a conectar a la nueva red para evitar problemas más adelante. Listo. Ya estoy conectado. Bien, vamos a dejarlo por acá. Está como una carga por lo menos, para que no tenga dificultad. Entonces, después de que Terencio Sierra llega al poder, van a realizar varias campañas electorales encarnizadas contra el gobierno de Terencio Sierra. Al final, se va a quedar básicamente una junta de ministros al frente del país en 1903. En esa junta de ministros, pues había ministro de Gobernación, de Justicia, ministro de Hacienda y Crédito, ministro de Obras y Fomento, ministro de Guerra y un ministro particularmente interesante, que es Juan Ángel Arias Boquín, el de Relaciones Exteriores. Después de que llega el Consejo de Ministros, al parecer poco a poco se quedaron sin la, por así decirlo, sin la autoridad de continuar ejerciendo el de la dirección de la República. Y aprovecha Juan Ángel Arias, van a tener que dejar a Juan Ángel Arias al frente del país. Es así como él llega a ser presidente desde 1903, solamente por algunos cuantos meses, de febrero a abril de ese 1903. Va a ser un gobierno que lo van a considerar un gobierno usurpador, por eso va a ser un gobierno impopular, se van a ir obviamente contra él, ¿verdad? Y le van a dar golpe de Estado, declarado un gobierno inconstitucional, y después va a quedar en la presidencia Manuel Bonilla. Manuel Bonilla, que hay que aclarar que Policarpo Bonilla y Manuel Bonilla, aunque tengan el mismo apellido, no son familiares, ¿verdad? Son muy diferentes. Creo que uno es de allá por San Pedro Sula y el otro es de Tegucigalpa. Así que son de familias distintas. Pero llega Manuel Bonilla, quien también va a ser interesante en su gobierno, porque así como Policarpo Bonilla fue el fundador del Partido Liberal, pues Manuel Bonilla es el fundador del Partido Nacional de Honduras. Quiero comentarles que el Partido Nacional de Honduras surgió como una pequeña facción conservadora que estaba en el Partido Liberal y se separa del Partido Liberal para seguir por su propio camino, ¿verdad? Aparte. Así que del mismo liberalismo nace el nacionalismo conservador. Al final, él se va a declarar presidente en Amapala. Ya les comento por qué lo hace desde Amapala. Al parecer, no lo querían tener de presidente. Entonces, hubo intentos de darle golpes antes de que siquiera llegara al poder. Había una única oposición, que en ese momento eran todos los que estaban al lado de Policarpo Bonilla, que no querían tener a alguien como él, que se había prácticamente, seguramente lo consideraban hasta traidor por haberse salido de la fila del partido y empiezan a intentar quitarlo del poder. No lo van a poder lograr. Al final, Manuel Bonilla logra mandar a arrestar a Policarpo Bonilla, lo condenó a 10 años y al final terminó expulsado a Nicaragua. Entonces, hacia el final, desde Nicaragua empezaba todavía intentando hacer oposición al gobierno de Bonilla, pero ya era demasiado tarde. Bonilla se logra instaurar en el poder, ¿verdad? Y se queda por un buen tiempo realmente en el poder, para bien o para mal, porque hizo cosas buenas, pero también hizo cosas que hoy se pueden considerar muy malas, sobre todo para la economía nacional. Hablemos entonces de esa época en la cual gobierna Manuel Bonilla y cómo es que se logra el país prácticamente llegar a meter a esta dependencia económica a nivel internacional. Hablemos del tema penetración del capital extranjero. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Lo que hemos intentado ver nada más es una consecución de poderes, ¿verdad? Un poco rápido para lograr llegar específicamente a este tema, ¿verdad? Como contexto histórico de lo que vamos a analizar, que es básicamente la entrada de Honduras a ese intento de ser prácticamente un país capitalista. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, ingeniero. Ok. No se preocupen por los años de consecución de presidencia, eso no lo voy a preguntar en examen, ¿verdad? A mí lo que me interesa más es que se entiendan los fenómenos, como por ejemplo, por qué Honduras se metió a la inversión extranjera, por qué trajo la inversión extranjera, es una causa interesante. ¿Qué hizo algún gobernante, de bueno o de malo, ¿verdad? Esas cosas son las que realmente deben interesarnos y cómo se fueron originando algunas cosas en el país. ¿Verdad? Pero el tema de el año que gobernó cada uno, no le pongan atención a eso en el examen. Esto es solamente parte del contexto histórico para entender realmente lo que nos interesa, que es básicamente esas
doctrinas, teorías políticas, teorías económicas que cada gobierno intentó implementar, ¿verdad? Para lograr entender por qué es que hemos llegado a ser el país que somos hoy en día. Bien, hablemos entonces de esto. Miren, ahí están los campesinos transportando bananos en el río Cangrejal de 1900. Manuel Bonilla no era un hombre tan preparado, solo llegó a ser maestro, ¿verdad? Estuvo también prestando servicio militar por un tiempo. Fue carpintero, músico, maestro de escuela, prestó servicio militar, estuvo 4 periodos en el gobierno, ¿verdad? Como buen nacionalista que era. Va a estar como presidente de facto en el año 1903, luego como primer presidente constitucional, ¿verdad? En estas reformas políticas que fueron ocurriendo desde 1900 en adelante. Luego llegó a ser un presidente dictatorial de 1904 a 1906. Y por último llegó a un segundo periodo constitucional de 1906 a 1907 para terminar con un tercer periodo constitucional de 1912 a 1913. Básicamente esos son los años en los cuales presta ese servicio a este país, digamos, entre comillas, servicio. Porque como digo, hay cosas buenas y cosas malas del gobierno de él. Vamos a ir mencionando qué logró él durante su gobierno. Lo primero que tengo que decir es que fue uno de los presidentes, bueno, se puede considerar quizá el primer presidente que atrajo más el capital extranjero para invertir en el país. Eso suena bonito cuando uno piensa, bueno, qué bonito que vengan empresas a invertir, que a generar trabajo y empresas para Honduras. Pero entendamos algo, ¿verdad? Que si el magnate que trae la inversión extranjera a este país no viene con la voluntad de ayudar a la ciudadanía, solo viene prácticamente a generar un sistema explotador. Que eso es lo que va a pasar realmente. Lo que va a suceder es que no todos los empresarios que vinieron al país venían con buenas intenciones. Algunos venían con las ganas de realmente llevarse la mayor cantidad de productos, ¿verdad? De cultivos para realmente venderlos allá en Estados Unidos y también allá en Inglaterra. En este caso, el comerciante mayor era Estados Unidos. Desarrolló una política concesionaria y ahí aparece la primera empresa, ¿verdad?, que se va a beneficiar. La United Fruit Company va a ser el nombre de una empresa que tenía un nombre aún más antiguo, que dependía de 3 hermanitos y un aliado que se llamarán, como fundan una empresa en Luisiana que se llama la Vacaros Brothers. Ellos son los que van a traer las primeras 4 grandes empresas de Honduras y productos hondureños. Bueno, productos en Honduras. Ya mencionaré cuáles son esos productos. Y ellos son los que van a empezar a conseguir de parte del gobierno de Manuel Bonilla en adelante, hasta Carías, van a conseguir grandes concesiones mineras y bananeras, sobre todo bananeras en el caso de ellos. Después vendrá la Rosario Mining Company y la San Juancito Mining Company, que también van a conseguir con los siguientes presidentes varias concesiones para prácticamente poner en Honduras un enclave, que significa tener una empresa que se comporta casi como si fuera un estado independiente del gobierno, ¿verdad? Y que tiene todos los beneficios económicos y no tiene que pagar absolutamente casi nada al gobierno, ¿verdad? Lo que le dejan a Honduras estas empresas que supuestamente vienen a invertir es básicamente una miseria en comparación a la riqueza que se lleva. Ya vamos a ver esa comparativa con algunos datos de la época. Bonilla otorgó numerosas concesiones a empresas extranjeras, especialmente estadounidenses, para supuestamente mejorar la infraestructura del país y la explotación de recursos naturales. Pero el problema es que no logra hacer con estas concesiones buenos tratos, ¿verdad? Para que tengan una idea, hubo una empresa de estas que solo le dejaba el 7% de la utilidad a Honduras. O sea, es hasta absurdo, porque imagínese usted va a ir a Estados Unidos a prometer inversión extranjera en Estados Unidos, ¿usted cree que le van a permitir llevarse el 93% de la ganancia? Y que el país se quede solo con un 7% más la contaminación que pudo haber generado el malgasto de la tierra productiva. Entonces, claramente ese tipo de negocios no fueron para nada favorables para la inversión hondureña, para la mejora de Honduras. Ya quizá para la época de la Cuyamel Fruit Company, que también funcionó allá en la costa norte, quizá haya un poquito más de interés de parte del empresario por dejar aunque sea un poquito más en el país. Siquiera por lo menos de formar a los campesinos para que se vuelvan más expertos en la agricultura. Que eso sí va a pasar en la época de la siguiente empresa que se va a beneficiar, que es la Cuyamel Fruit Company. Ya veremos un poco de detalle al respecto. La presencia de la United, ¿verdad?, se consolidó durante su mandato con grandes extensiones de tierra dedicadas al cultivo de banano, más de 50 kilómetros, para que tengan idea. 50 kilómetros, es como ir desde aquí hasta, bueno, de la carretera de Santa Rosa de Copán a Cotepeque, como la mitad del recorrido, ¿verdad? Y ubicado prácticamente en toda la costa
desde el río Motagua, ¿verdad? Toda la costa norte, ¿verdad? Hasta allá por Villanueva, por Potrerillos y casi llegando a Trujillo, ¿verdad? Una gran extensión de terreno, ¿verdad? Que van a ir también le van a ir dejando parte de los rieles que se habían construido en la época de Medina, de los rieles del tren y del tren mismo, las empresas prácticamente bananeras se van a quedar adueñadas de ella, de esa maquinaria. Va a ser durante el mismo gobierno de Manuel Bonilla que se va a intentar recuperar esto. Esto incluyó la concesión del ferrocarril y las plantaciones de banano. La reforma militar, uno de los logros del gobierno, pues es hacer un código militar para poder fortalecer la formación, ¿verdad? De los que están al frente de la fuerza pública. Y la ley de ordenanza militar son algunos de los logros de Manuel Bonilla. Básicamente estos dos reglamentos del año 1906. También hay que considerar que el intento de traer esta inversión extranjera a Honduras era, primero, lograr que Honduras llegara a ser un país también capitalista, que pudiera entrar a este desarrollo como los otros pueblos industriales se lo estaban haciendo. El único tema, como digo, es que la negociación no fue idónea para Honduras. En otros países fueron un poco más astutos, dejar más riqueza para el país que la que se llevaba el inversionista. Vincular a Honduras al mercado internacional es parte de la dinámica de lo que quieren lograr, estabilizar la economía del país, desarrollar estas relaciones capitalistas con otros países también capitalistas, especialmente el interés era sobre Estados Unidos, ¿verdad? Pero aunque se logra traer inversión de Estados Unidos, empiezan a obtener realmente estos favores de parte de los políticos, tanto de la época de Manuel Bonilla como la de Luis Bográn en adelante, que van a tener esta, bueno, desde Luis Bográn empiezan a venir extranjeros, pero en la época de Manuel Bonilla vienen con, prácticamente como dueños por su casa, ¿verdad? A obtener grandes cantidades de territorio por gran cantidad de años, si se quiera dejarle algo positivo al país. Aquí podemos ver los cuatro miembros de la Bácaros Brothers. Están los hermanos Joseph, Luca y Félix Bácaro y el asociado Salvador de Antoni. Ellos van a fundar la Bácaros Brothers. Van a venir desde Nueva Orleans, desde Luisiana, ¿verdad? A Honduras, específicamente para la exportación de frutos, en el caso del banano y de la piña, que son los primeros dos grandes productos que exportan ellos para allá. Para que tengan una idea de lo que van a lograr estos empresarios. Después esta empresa se va a llamar la Standard Fruit Company, que va a tener también su sufragánea United Fruit Company. Y para que tengan una idea, supongamos que el banano en Honduras, para aquel momento, salía como a qué, como a unos 2 centavitos de lempira. Perdón, sí, como 2 centavitos de lempira. Quiero ver, no, perdón, 2 centavitos sí, como 2 o 3 centavos de lempira. Es lo que salía el costo de cada banano. ¿Ok? Y ellos lograban exportar ese banano a Estados Unidos para ir a venderlos al equivalente casi de 50 centavos, pero de dólar. De dólar. Entonces, claramente la ganancia era extrema. Y eso que lograban exportar desde 2,5 hasta 3 millones de racimos se llevaban de Honduras, ¿verdad? Y también de los demás países, porque anduvieron por Belice, Guatemala, toda la parte centroamericana hasta Colombia, ¿verdad? Hasta por allá llegaban y Panamá. Llegaban prácticamente los brazos de esta empresa de la United y la Standard Fruit Company. Los productos que los bácaros van a hacer nacer en este país son bien conocidos. Manteca la blanquita, por ejemplo, es uno de los productos que ellos establecieron. Además, la cervecería hondureña. Ah, ya me acordé. ¿Se acuerdan que quería yo recordar qué edificio es el que estaba enfrente de aquella fotografía vieja de Tegucigalpa? Pues es la cervecería hondureña la que estuvo ubicada en ese edificio frontal, ¿verdad? Casi como a 2 o 3 calles del Parque Central. Ahí estuvo funcionando el edificio original de la cervecería hondureña. Además de unos zapatitos que utilizaba la gente en este país hasta los años 80, que incluso se escuchaba hablar de estos zapatitos burros llamados los zapatos nacos, así se le llama, quizá por el tema del Valle de Naco, donde se producía. Además de un banco, ¿verdad? Que es el banco famoso de Banco Atlántida. Esos son las cuatro grandes empresas que van a fundar, ¿verdad? Ya Calzado Naco, no sé si seguirá funcionando en este país, no recuerdo si realmente seguirá funcionando, pero por lo menos estos burritos fueron muy útiles para la población, ¿verdad? Son los típicos burritos para ir a la escuela y al colegio. Y trabajo duro también. Em, por eso es que estas empresas se van a volver muy fuertes, sobre todo Cervecería y Banco Atlántida, ¿verdad? Van a tener todo el respaldo del gobierno prácticamente para eh, eh, hacer sus operaciones.
Bueno, al Banco Atlántida incluso se le permite imprimir sus propios billetes, ¿verdad? Diferente a los billetes del Estado, lo que sacaba el Banco Nacional de Honduras. Entonces, incluso las mismas empresas bananeras van a llegar a tener la potestad de crear sus propios billetes para tener su propio sistema comercial. Es que la lógica era muy simple. Si tú, por ejemplo, le pagas a la gente en el billete que tú te inventaste, estás obligando a la gente que compre productos donde se pueda canjear ese billete. Y eso es lo que intentaron hacer estas empresas. Generaron prácticamente todo un estado independiente de Honduras, sus propios clubes, hoteles, lugares de comercio, ¿verdad? Entonces la gente obligada a pagar con ese billete de tanto los billetes de las bananeras, de la United y también en los billetes del Valle de Aguán, también hubo billetes del Valle de Aguán. Ya les mostraré algunos billetes en adelante. Y estaban obligados pues a comercializar con ellos para que la ganancia quedara siempre también a manos de la empresa. O sea que aunque la gente ganara dinerito, ese dinero se quedaba en manos de las empresas que invertían y generaban esos productos, en vez de salir el dinero para formar parte de la liquidez del país. Esa es la razón por la cual es un acto muy astuto de parte de las empresas. Lograr invertir en negocios locales, más el hecho de importar maquinaria para volverse totalmente independiente de lo que el país podía generarle, las convirtió en empresas muy poderosas económicamente. Recuerdo que aquí en Honduras, recientemente, no hace ni 10 años, hubo, no sé si fue una minera de este país, no sé si fue una minera, que intentaron hacer algo parecido, pero ellos en vez de llamarle billetes, le llamaban vales o bonos, bonos alimenticios o vales alimenticios. Entonces, en vez de pagarle el salario completo a una persona, de repente solo le daban el salario más un vale alimenticio para que pudiera ir a canjear ese vale por algunos productos de consumo básico a los mismos telecentros de productos que la empresa tenía. Es una forma de negocio redondo. O sea, le doy el pago, pero quiero que invierta en mis productos, ¿verdad? Muy astuta realmente la manera de negociar de estas empresas. Claramente los gobiernos deberían estar atentos a eso, para si sigue ocurriendo. No sé si ocurrirá actualmente, pero vi la noticia de una persona de la misma empresa, era una empresa minera, que salió aquí en Honduras diciendo de que les iban a dar vales alimenticios además del salario, para que compraran productos de la canasta básica, ¿verdad? Con ese vale. ¿Verdad? Y es una forma tener supuestamente, ellos dicen que es una forma de tener responsabilidad social con el obrero. Pero detrás de eso hay una jugada maestra, ¿verdad? De lograr adquirir mayor cantidad de dinero de retorno, ¿verdad? Que es lo que ellos intentan hacer a través de eso, además de quizá librarse de ciertos impuestos, al hacer supuestamente actos de responsabilidad social. Esta es la Pineapple Brand. La Pineapple Brand, o llamada también la Hawaiian Pineapple Company, fundada en 1851 por Samuel Northrop Castell y Amos Starr Cook. Ellos van a estar al frente de esta empresa que después va a cambiar el nombre y se convertirá en la famosa empresa de la Dole. El nombre de Dole viene por el rey de la piña que se llamaba James Drummond Dole. Él es el rey de la piña, reorganizador de la Hawaiian Tropic, o le digo la Hawaiian Pineapple, ¿verdad? Que se encargaba de exportar piña hacia Estados Unidos. Ellos también van a ser los que van a exportar banano y van a estar realmente ligados a la misma United Fruit Company. Esta empresa fundada en 1890 se convertiría en la United Fruit Company, con ese nombre, en Honduras, en toda América Central. Y como dice esta imagen que está aquí, que dice los hombres que hicieron América, tiene mucho sentido. Realmente estos hombres con esta empresa hicieron América. Aparece en la revista Forbes del año 1917 ese título. Los hombres que hicieron América. ¿Por qué? Porque realmente la empresa bananera, el convertir a estas patrias centroamericanas en las patrias bananeras, le da a ellos prácticamente una mina de oro, ¿verdad? Tremenda mina de oro, porque realmente el banano se convierte en oro prácticamente para ellos, por el nivel de ganancia que le sacan a cada racimo o a cada banano que venden en Estados Unidos. Hasta el día de hoy, el banano sigue siendo un alimento diario del estadounidense. Es el alimento del desayuno, ¿verdad? Entonces es un alimento muy vendido allá. Por eso es que, bueno, el nivel de económico a que llegó Estados Unidos, pues le va a durar bastante. Bueno, hasta por lo menos los años 20, porque después de los años 20 hubo una caída de la bolsa, 1926 aproximadamente, se cae la bolsa de valores en Estados Unidos, ¿verdad? Y viene la Gran Depresión económica, que incluso nos va a afectar como países centroamericanos.
Aquí está la United Fruit Company, algunas imágenes. Ya seguramente algunos conocerán este edificio principal, que es el edificio de la contabilidad de la United, que está en Telamar todavía el edificio. Eh, Dos empresas están sufragáneas o son subsidiarias de la United en Honduras, la Tela Railroad Company y la United Fruit Company. Esas dos empresas tendrán prácticamente el control económico de la costa hondureña, ambas subsidiarias, como les digo. Aquí podemos ver una afiche de cómo mostraban el gran monstruo blanco, ¿verdad? El gran buque que utilizaban para poder transportar el producto. Miren los países por los cuales pasaban: Jamaica, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, la Honduras hispánica, Guatemala y la Honduras británica. Es decir, pasaban por Honduras y por Belice también, ¿verdad? Este es el puente, se supone, de Telamar. Ahí están los barquitos llegando prácticamente para llevarse los productos. Ese puente después, ese muelle, después se fue, al parecer, por medio de los rieles, se condujo una señal eléctrica, no sé cómo fue el asunto, total que se les quemó un poco. Hoy en día, pues, lo han intentado, están con planes de restaurar ese muelle, ¿verdad? No sé si lo irán a lograr las autoridades de Telamar. Ahí están algunas fotografías de los rieles del tren funcionando en Honduras y la cantidad de racimos que lograban exportar desde Honduras. Aparece en el libro de Francisco Cáceres, En las selvas hondureñas, ¿verdad? Hasta 2 billones de racimos prácticamente para el año 1900. El 5 de septiembre de 1889 aparece el cónsul de Estados Unidos diciendo algo muy interesante que quiero darle lectura, que es parte de una carta que quizá le escribió informando sobre cómo está la situación de las bananeras en Honduras. Miren lo que él tiene que decir en ese momento. Bueno, primero hay que ver también lo que pasa con el despacho de fomento que les da a estas empresas total exención de impuestos, ¿verdad? Aparece en un decreto emitido por la Secretaría de Estado este acuerdo donde se le exime de cualquier pago de derecho de puerto a las máquinas de vapores de las líneas de Fiores de Macheca y Hermano de New Orleans, William and Rankin de Nueva York, y en general a todas las empresas que trafiquen dichos productos por Puerto Cortés. Entonces prácticamente se les perdona los aranceles. Y obviamente esa es ganancia que se le va a Honduras, ¿verdad? Miren qué tipo de negocio es lo que hacían en ese momento. Pues, ¿qué beneficio obtenía el país realmente de permitir estos enclaves? Solamente quizás los regalitos diplomáticos, los paseitos, ¿verdad? Los viajecitos, quizás algún pedazo de territorio allá y la oportunidad de irse a vivir a Estados Unidos, ¿verdad? No, no veo otra ganancia, porque la parte del dinero que debería haber ingresado al Estado por medio de los impuestos de importación no le quedan al país, se lo perdonan a la empresa. Entonces es una cuestión realmente ilógica, realmente lo que ocurre en este momento. Con razón Honduras nunca se desarrolló, porque con este tipo de negocios bajo la mesa, y siempre han de alguna manera negociado de esa manera los políticos, pues nunca logran dejar la ganancia para el país. En otros países sí lograron levantar la industria y todo, porque claramente velaban porque el país fuera primero, antes que ¿cómo se llama? El logro personal, ¿verdad? Que es lo que realmente hemos tenido aquí. Ese caudillismo y ese individualismo que hemos tenido en Honduras nos ha mantenido enfermos desde hace mucho tiempo. De hecho, en uno de los discursos que leeremos más adelante, un pequeño fragmento del discurso de Ramón Villa Morales, él hace alusión a esto. Él hace alusión a esos dos problemas hondureños: el individualismo del ciudadano y el caudillismo de políticos que no gobiernan para el país, sino para ellos mismos. Entonces, es parte del por qué no nos hemos desarrollado como país. Y mientras sigamos teniendo ese tipo de políticos, ¿verdad? La economía nunca va a florecer, ¿verdad? Y eso es lo que realmente, por eso me encanta lo que están haciendo ahorita en El Salvador y lo que pasará en Argentina, porque lo que están haciendo es depurando la clase política, trabajando para el pueblo y miren cómo se está notando poco a poco la inversión, se está notando el desarrollo, se está notando que los proyectos están llegando poco a poco, ¿verdad? Y a ver qué tal. Ahorita sobre Nayib Bukele, entiendo que va por la reelección. Ya el tribunal, o el día de hoy exactamente, hoy mismo, el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador ha declarado que a los diputados que se opusieron a la candidatura de Nayib Bukele, porque el 26 de octubre de este año él presentó su candidatura, pues se fueron prácticamente a hacer la denuncia ante el Tribunal Supremo Electoral, y actualmente el juez del tribunal ha declarado que no hay anulación de la candidatura de Nayib Bukele. Es decir, Nayib Bukele va a competir de este año al otro, va a competir otra vez como candidato a la presidencia. Pero para poder hacerlo, tiene que cumplir con la ley de irse del país, perdón, de dejar el poder del Estado 6 meses antes, porque la Constitución se lo permite. Aquí en Honduras no está permitido eso,
Pero bueno, aquí no está permitido y aún así lo hicieron. Pero allá sí está permitido legalmente. La Constitución dice que si el presidente renuncia 6 meses antes de que termine su mandato y se queda sin participación política, ¿verdad? Podrá participar quizá posiblemente en una siguiente candidatura. Entonces, basada en esa permisividad de la Constitución, sí puede ser legal que Nayib Bukele pueda volver a ser presidente y quizás sigamos viendo sorpresas para El Salvador. Ojalá que en Honduras también maduráramos políticamente para tomar esa determinación. Yo creo que debería quedar una constitución parecida a la de El Salvador en ese sentido. Ya con la convicción igual de que cada 8 años se podría llegar, cada 4 años se podría llegar a reelegir el presidente, ¿verdad? No más de 2 periodos, eso sí, porque según la misma ley de El Salvador, solamente puede estar 2 periodos y nada más, ¿verdad? Ya no puede volver a reelegirse. Pero al menos una segunda ocasión podría ser, ¿verdad? Yo creo que sería lo más adecuado. ¿Qué concesiones se le dio a las bandaneras? Veamos en la pequeña lista de regalitos que los políticos le dieron en ese momento. Primer regalito, la construcción del muelle y se les cede el ferrocarril. Prácticamente le dicen, ocúpenlo, ¿verdad? Nosotros no lo vamos a ocupar para nada. Aquí no hay gente que quiera utilizar el ferrocarril. Aquí no hay gente que quiera viajar, ¿verdad? Básicamente le prestan el ferrocarril y se quedan con él por mucho tiempo. Además de ello, la importación de maquinaria, de carros, herramientas, minerales y todo lo necesario para poder construir sus clubes, sus casas. Se les permitió traer incluso, bueno, el primer automóvil vino a Honduras por medio de las bananeras, ¿verdad? Alrededor de 1904 aproximadamente vino el primer automóvil que trajeron algunos estadounidenses. Dos específicamente trajeron los primeros dos automóviles. Y andaban ahí por Ceiba, según dicen las historias del primer automóvil. A Tegucigalpa llegó un poquito más tardío el primer automóvil, ¿verdad? Pero por lo menos a Costa Norte ya se conocía. Bueno, ya se habían traído. Claramente los automóviles de aquel momento eran de esos carritos de vapor, ¿verdad? No eran como los automóviles de combustión que conocemos de los años 40, sino que eran automóviles de combustión a vapor de los años 1900 aproximadamente. Además de 70 años de explotación bananera, 70 años de territorio prácticamente bueno, 70 años de explotación de los territorios, que eran aproximadamente más de 50 territorios. Por ejemplo, la Cuyamel fueron como 50 kilómetros de territorio mismo. Pues aquí también, aquí a la misma bananera, 50 kilómetros también. Instalación de la planta hidroeléctrica, la planta eléctrica para uso público. Ni siquiera eso le quedaba a Honduras, los impuestos por la energía. Ellos solo se mantenían, como digo, como un total estado independiente. Otra concesión que se le dio en el año 1903 fue el poder canalizar los ríos Salado y Porvenir en el departamento de Atlántida, además de construir las líneas férreas para la comercialización del banano, donde hiciera falta, y tener su propia moneda. Miren el dinerito, miren la monedita de los Bácaros Bros y compañía, un real de la Ceiba, ¿verdad? O sea que el billete de Honduras y el dinerito de Honduras no valía para ellos. Ellos mantenían todo un sistema comercial totalmente independiente. Sí estoy grabando en pantalla. Alguien me preguntó si estaba grabando. Sí comencé a grabar hace tiempo. Bien, prosiguiendo. Logros del gobierno de Manuel Bonilla, ¿verdad? La construcción de la carretera del norte, la atención al ferrocarril nacional. De hecho, como les digo, él terminó recuperando ese ferrocarril. Inició la instalación del alumbrado eléctrico de Tegucigalpa. Construyó el Teatro Nacional que hoy lleva su nombre. Anteriormente se llamaba Teatro Cervantes, hoy se llama Teatro Manuel Bonilla. Auspicio de la llegada de la compañía de teatro, ópera y zarzuela. La zarzuela, para los que no han visto una obra de teatro así, es la que se hace con música, con instrumentos musicales, ¿verdad? Así como con tipo casi parecida a la opereta, pero es un poquito más folclórica, diríamos, más cercana a la cultura criolla. Constitución de la Academia Central de Maestros, la creación de la Escuela Normal de Varones, el establecimiento del comercio, de la Escuela de Comercio en Tegucigalpa, la construcción de escuelas y colegios en toda la República. Como buen maestro que era, pues la parte educativa fue parte de su legado y de su trabajo. Entonces podríamos resumir prácticamente los logros de Manuel Bonilla básicamente en estas 4 palabras. Las mineras, el teatro, ¿verdad? La educación. Bueno, por cierto, este es el teatro, mire. Este es el edificio que está en Tegucigalpa, para los que nunca han ido a Teus. Este es el teatro por dentro. Yo tuve la oportunidad de escuchar tanto a la estudiantina de la UNA como también a este cantante, bueno, no cantante, canta un poquito, pero es más guitarrista de flamenco, que es Yutaro Nagao. Así está, bien bonito, ¿verdad? Bastante bien cuidado realmente. Eh, y también la educación y además el ferrocarril. Recuperar el ferrocarril fue un trabajo también importante. Al día de hoy el ferrocarril sigue funcionando, todavía sigue funcionando. Quizás de una manera más como turística, pero
¿no? Y uno que otro, quizá envío que se hace ahí, gente que se transporta, ¿verdad? A un precio bastante barato, porque eso es lo que traen los ferrocarriles, que permiten largas distancias y a un precio muy cómodo, ¿verdad? Deberíamos de considerar la posibilidad de algún día de seguir construyendo ferrocarriles por todas las grandes ciudades de Honduras, ¿verdad? Para realmente, tal vez no se le llamaría esto modernizar, pero sí facilitar por lo menos el transporte de la gente. Porque hay gente muy, bueno, yo creo que sería una forma también un tanto segura de viajar también, ¿verdad? Bastante segura, diría yo. Pero claramente, primero para lograr eso tendríamos que controlar también las pandillas de Honduras. No sería un lugar muy idóneo para robar. Este es el muelle de Telamar, que está todavía en Ceiba, ¿verdad? Muy bonita la playa de Telamar. Ahí al fondo se ve la playa pública, donde la gente llega a bañar, ¿verdad? Hoy está casi completamente destruido eso. Este es el edificio de contabilidad de la Tela Railroad Company, ¿verdad? La mandaron a restaurar y hoy en día pues es un lugar donde se supone es una especie de museo de la minera, le digo, de la bananera. Además de ahí hacen algunos eventos también, ¿verdad? Y lo tienen bien iluminado, bastante bien restaurado. 1916, ese edificio de la Tela Railroad Company. Después de la United y la Trujillo, pues aparece una empresa fundada por uno de los que estuvo trabajando en la United Fruit Company. Al ver que en Honduras prácticamente es fácil conseguir sus territorios y poder hacerse sus contratos y empezar a invertir, pues se le ocurre a él pues aprovechar, salirse de la empresa para fundar su propia compañía, que sería la Cuyamel Fruit Company, eh, que va a funcionar en todo el valle de Omoa, prácticamente desde el río Motagua, ¿verdad? Hasta Omoa. Desde Corinto hasta Omoa, prácticamente toda esa región. ¿Quién es el personaje? Es Samuel Semurray, muy conocido en Honduras por el tema de que él va a ser el fundador de la escuela agrícola de Honduras, llamada el Zamorano, hoy conocida como Universidad del Zamorano. Es decir, lo que él logra en Honduras, por lo menos logra preocuparse un poquito por la parte educativa de este país. Él quería tener gente que trabajara para su empresa, pero que estuviera un poquito más, diríamos, actualizada en el tema del agro. Así que invirtió para poder ser uno de los fundadores de la famosa institución educativa, ¿verdad? Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano. Básicamente, después se convierte en presidente de la United Fruit Company en 1938. Prácticamente se vuelve asociado nuevamente y recupera su posición en la empresa. Fue durante el gobierno de Manuel Bonilla que logran fundar también esa escuela agrícola. Aquí está la opinión del cónsul, que les digo yo que al ver todo lo que pasó en Honduras, se atrevió a decir lo siguiente en una carta. El territorio controlado de la Cuyamel por la Cuyamel Fruit Company es un estado en sí mismo, dentro de otro estado. Alberga a sus empleados, cultiva plantaciones, opera ferrocarriles, terminales, líneas de vapores, sistemas de agua potable, plantas eléctricas, comisariatos, clubes, etcétera. O sea, prácticamente tenían todo, ¿verdad? Mandaban a hacer estos hospitalitos, ¿verdad? Mercados y cosas de venta. Entonces, prácticamente tenían toda la parte comercial controlada. Ese es George Davis, ¿verdad? Cónsul de Estados Unidos para el año 1916. Y hay un documento que tenemos que prestarle una atención muy debida, pero ya la vamos a mencionar, un librito, bueno, es una revista llamada La Vanguardia, que publicó una carta de un empresario de la United Fruit Company, creo que del Standard Fruit Company, y que se volvió muy popular para la lucha obrera, para mostrar realmente cómo era la astucia del empresario. Pero antes veamos una serie de fotografías de los billetes de más o menos de esta época. Este es el peso del Banco Nacional Hondureño con la fotografía de Luis Bográn, que es la que aparece ahí. 2 pesos valía este billetito. Este es el billete del Banco Nacional también, con Luis Bográn en la portada, ¿verdad? De 1889. Prácticamente quien manejaba esta parte del control de la moneda era el Ministerio de Hacienda. Luego el Banco Nacional Hondureño, ¿verdad? 10 centavos valía este billetito, ¿verdad? No había moneda, no que había billetitos de 10 centavitos, casi muy parecidos al dólar, muy parecidos, ¿verdad? El Banco Nacional Hondureño, 50 centavos, ya con el ferrocarril ahí en la portada, con la firma del ministro de Hacienda de aquel momento. El Banco Nacional de Honduras, de 5 pesos. Miren con la bandera de Estados Unidos. Aparece el gorrito frigio siempre en medio, ¿verdad? Con la leyenda 15 de septiembre de 1821, pero la bandera que aparece es la de Estados Unidos, no la de Honduras, ¿verdad? Ese es el nivel de control que tienen a nivel de la parte política y económica.
El Banco Nacional de Honduras, de 5 pesos. A veces representaban algunas musas de las mitologías de la época Renacimiento. El Banco Central Americano, 1 peso, ¿verdad? Con el símbolo del sestercio de 1888, ¿verdad? Aparece también alguna mujer por ahí. El escudo nacional, ese es 1 peso en aquel momento. Ese es 2 pesos con los barcos de la famosa bananera, ¿verdad? Supongo que el edificio que está ahí al fondo, supongo que debe ser o Nueva Orleans, ¿verdad? O seguramente Telamar. Probablemente sea el edificio del que hemos hecho referencia. Y ahí aparece por fin el billete de 2 lempiras, ¿verdad? Del Banco de Honduras. Todavía no es Banco Central, el Banco Central va a aparecer hasta la época de Juan Manuel Gálvez, se funda el Banco Central. O sea que antes solamente era el Ministerio de Hacienda el que controlaba o el Tribunal Superior de Cuentas, que en aquel momento funcionó durante mucho tiempo hasta que en algún momento se detiene el tribunal y se nombra, ¿cómo se llama? La Contraloría del Estado, que se convertirá como una especie de fiscalizador de la parte económica del país. Hasta que después vuelven a resurgir en el año 2002 el Tribunal Supremo Electoral. Perdón, Tribunal Superior de Cuentas, en ese caso. Miren el Banco de Honduras, ¿verdad? Ahí con la Catedral de San Miguel de Tegucigalpa. Y no sé qué prócer será ese cuernudo que está ahí. Algún hombre hacendoso del hogar, ¿verdad? Aparece también por la parte trasera, ¿verdad? El escudo federal, pero con la leyenda del Banco de Honduras. El Banco de Honduras con el billete de 5 lempiras, con el rostro de Morazán. 1941, el billete que aparece en pantalla. Otra vez el buen hondureño. Es por la inversión ganadera, evidentemente, que colocaban toros en la parte trasera. Ahí aparece también con 10 lempiras, 10, bueno, 10 pesos. Recuerden que hasta la época de Juan Manuel Galvez, el empira se convierte en moneda oficial. Así que todos estos billetitos privilegiados de la UAN, bananeros, van a ir desapareciendo, ¿verdad? Billete de privilegiado de 2 pesos. Otro billete privilegiado de 2 pesos también. El del Banco de Comercio, 1 peso. Prácticamente cada banco imprimía su propio billete, ¿verdad? Banco del Comercio, otro del Banco de Comercio. Este me encanta, este billete me gusta mucho. Se mira muy bonita la decoración, además de la estatua de Morazán, muy épica ahí. Lástima que se pierden los diseños. Miren, en este caso aparece tanto el nombre de Estados Unidos como de la República de Honduras. Y aparece el nombre de la compañía Awan Navigation and Improvement. Es realmente de la misma compañía, ¿verdad? De la Awan Navigation, también con el rostro de Olivo Gran. Aparece también otro billete de la misma empresa bananera de 5 pesos. Otro billete de 10 pesos de 1886. Este es de 1913 a 1932 del Banco Atlántida. 1913 el billete específicamente, con el logo del escudo en la parte trasera. 2 pesos del Banco Atlántida también. Otro billete del Banco Atlántida, siempre con algunas musas. Ahí el mar también. Banco Atlántida, 5 lempiras. Banco Atlántida, 10 lempiras. Aparecen las dos musas de la vida y de la muerte. De la ciencia, perdón, de la ciencia y de la vida. El Banco Atlántida, esta es la primera casa del banco. Y aparece también el billete de 5 lempiras con el rostro moraza. Solamente terminamos de ver rápidamente esas imágenes, ¿verdad? Ya los billetes ya más conocidos, con la batalla de la Trinidad en la parte trasera, del Banco Central, hasta que ya empiezan a aparecer los billetes de los próceres nuestros, como de Inicio de Herrera, y el billete que conocimos en los años 80. Este billete es del año 76, pero todavía circulaba por los años 80. Y mañana el día lunes, leeremos esta carta a la que les digo que hay que ponerle mucha atención. Bien, vamos a pasar al aula virtual para firmar la asistencia cotidiana. Ya les muestro cuál es la palabra clave para la salida. Es la palabra escuela. Ahí nos quedamos. Nos vemos el próximo lunes. Que pasen un excelente fin de semana, jóvenes. Lick, Dime. sí, sí que tengo una pregunta. Ajá. Respecto a la última tarea sobre el video, que hay que ponerle un logo en el video, ¿verdad? Sí, Ese logo es, no sé, es que se confundía, es el ave que sale. sí es el logo de la universidad. El que tiene la Si cruz ese es el color, logo, el que tiene la cruz amarilla y la palomita. ajá. Ese es. Ah, bueno, pues, Ok, gracias. bueno, bueno.
de semana más. Feliz fin. Feliz fin de semana, Lick. Gracias. Igualmente, Jesse.